Sí, señores, yo siempre procuro estar con los débiles, con los preferentistas, pero también con Afinsa, pero también con Fórum Filatélico, y sobre todo con Afinsa y Fórum Filatélico, porque ellos se han quedado sin padre, sin madre y sin perrito que los ladre. Pues más o menos. Ya me perdonarán ese comentario. Quiero presentarle a don Rafael Sánchez Bollero, ¿cómo está usted? Bien, que es licenciado en Económicas por la Universidad de Valladolid, experto en consumo por la Universidad de Salamanca, buena persona que se ha querido encargar. ¿Usted tenía sellos de Fórum? Sí tenía sellos de Fórum, sí. ¿Pero muchos o pocos? Tenía bastantes. ¿Sí? Más de los que hubiera querido tener. Entonces es parte interesada. Efectivamente. Bueno, sellos de Fórum. Les tengo que empezar a contar que pasado martes, no sé si martes o miércoles... El martes. Martes, se produjo el juicio civil sobre Fórum Filatélico. Fórum Filatélico es una empresa en la que la gente podía invertir de forma supuestamente protegida por las autoridades españolas, podía invertir en sellos, pues qué sé yo, de Bulgaria, de Rumanía, de España o de lo que fuera. Bien, la gente ponía su dinerito, compraba unos sellos, los guardaba, se los hacía guardar, lo que fuera, los compraban, los vendían, había un mercado de sellos, hasta que un buen día se produjo una intervención por orden judicial que vino a mandar el asunto al carajo, o para el carajo. Vamos a hablar claro. Sí, literalmente. Entonces, don Rafael, vamos a ver, ¿cuánta gente está afectada porque puso sus ahorros en ese intento de los sellos legal, protegido técnica y teóricamente, sí, autorizado por las autoridades inversoras españolas, y que luego vino un juez y dijo, nada, esto no me gusta, me lo cargo? Básicamente fue así. Había en Fórum Filatélico 280.000 personas aproximadamente, en Afinsa había 190.000. En total, entre las dos empresas, podemos estar hablando de 480.000 personas aproximadamente, muchas personas. Cerca de medio millón. No, estamos hablando de familias, perdona, familias. Cerca de medio millón de familias que de buena fe pues decidieron que su inversión, como podían haber decidido, monedas romanas de oro vendidas por no sé quién, o árboles de maderas preciosas en no sé qué lugar, pues compraron sellos. Tenían su dinero, parte de su dinero o todo su dinero de inversión en ese activo de inversión. Así es. Bien, como les decía antes, después de 9 años el juicio civil por esta fallida inversión, supuestamente fallida, sobre la culpabilidad o no en el concurso de esta sociedad, llegó ayer al visto, llegó el martes al visto para sentencia. Efectivamente. Después de 9 años de actividades en el juzgado. Y la pregunta es, ¿qué esperan ustedes de ese juicio? No esperamos nada. Se puede decir muchas cosas y se puede dar mucho empaque a toda esta situación, pero realmente no se puede esperar nada y puede ser decepcionante para muchas personas, pero no se puede esperar nada. Estamos hablando del juicio civil, y en este juicio civil lo que se va a dirimir es si los antiguos administradores habían cometido algún tipo de delito para haber llevado a esas empresas a la quiebra, o si no lo habían hecho, pero solo estamos hablando de estas personas. Es decir, que si estas personas salen, digamos que la sentencia del martes, del juicio del martes, sale que estas personas no tenían ninguna responsabilidad en lo que había ocurrido, no se va a buscar quién fue el responsable. Ya. ¿Por qué no tenéis esperanzas de que esta circunstancia judicial pueda resarciros de la pérdida que habéis tenido en vuestros ahorros? Bien, porque como te decía, como solamente se va a ver si estas personas tenían esa responsabilidad o no, si al final en la sentencia que puede ser, digamos, A o B, que se determine que el concurso es un concurso culpable, lo que determinaría es que estas personas tendrían que responder con todos sus bienes que ahora mismo tienen embargados. Los bienes que estas personas pueden tener embargados, para la cantidad de lo que estamos hablando, es nada. Eso en el caso hipotético de que estas personas se consideren culpables. En el caso de que no se consideren culpables, pues nada menos eso. Rafael, vamos a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se decretara que en la sentencia que los administradores eran culpables? Si los administradores se determina que son culpables, pues primero, estos señores, dado que tienen muchos argumentos de peso desde mi punto de vista para poder recurrir esa sentencia, pues recurrirán a la audiencia provincial
La audiencia provincial habría que ver qué es lo que va a decir, pero ya son 2 años, y si recurren, si la audiencia provincial sigue determinando que estas empresas serán financieras y que estas personas serán culpables, seguramente ellos volverán a recurrir hasta llegar al Supremo, con lo que estamos hablando de 5 años para como poco para tampoco determinar nada, porque no vamos a rascar más, que no hay. Te quiero decir que estamos hablando de dinero, y como de lo que estamos hablando es de dinero, no vamos a obtener más dinero porque salga una cosa u otra. Realmente este juicio no va a aportar nada. Situación B. El juzgado considera que la quiebra ha sido fortuita y no culpable, no dolosa. Entonces, ¿qué pasa? Bien, aquí ocurriría lo siguiente. En esta situación, pese a que no vincularía para nada en ninguna otra opción, pero sí que posiblemente sí que apoyaría una posición de las víctimas de la intervención, para que puedan defender que la causa real de la quiebra fue la intervención, que fue la intervención la que propició la quiebra. Bueno, fue Marlaska. No sé qué sería mejor. Pero bueno, en nuestro caso fue Marlaska, aunque luego, porque estaba sustituyendo a Garzón en ese momento. No, fue Marlaska en Forum. En Afinsa fue Pedraz, porque el juzgado era el juzgado de Garzón, pero en ese momento estaba con una beca en Nueva York, una beca del Santander o algo así. Querido Emilio, decía Garzón. Querido Emilio, gracias por la pasta que me has mandado. Bueno, perdona, te importa que beba. Juzgado, en cualquier caso. Bien, ¿cuál sería el resultado más plausible desde el punto de vista de los que estáis afectados y los que estáis pensando cada día de vuestra vida en este pandemonio judicial? Bien, a nosotros nos gustaría, porque nos serviría como apoyatura para más adelante, buscar la responsabilidad patrimonial del Estado por un error de la Administración de Justicia. Nos gustaría que la sentencia determinara que fue no culpable. Por lo que te he dicho antes, porque nos podría venir bien a la hora de apoyar nuestro planteamiento. Porque nosotros, desde el principio, planteamos que esto fue una intervención política. Lo dice Pujalte, que esto fue una intervención política, por lo tanto el PP sabe lo que pasó aquí. Incluso el Partido Socialista reconoce que fueron ellos los que plantearon la denuncia ante la Fiscalía. Esto fue una intervención política. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gustaría. Ahora, lo que va a salir, si era la pregunta, que a lo mejor me he ido por otro lado, si lo que me preguntas es qué es lo que pensamos que va a salir del martes, este juez, Senet, piensa que estas operaciones eran operaciones financieras, en contra de la ley, que dice que son operaciones mercantiles, pero él piensa que son financieras, entonces 100% de que dirá que eran operaciones financieras y que por tanto ellos lo sabían y que realmente estaban llevando a cabo una operación fraudulenta. Rafael, ¿por qué demonios se produjo la intervención de esta empresa que hasta que se produjo esta decisión funcionaba adecuadamente, no había dado que hablar y ni había presentado un problema para la sociedad española? Bueno, pues se intervino porque hubo una denuncia de la Hacienda Pública. Hacienda Pública denuncia a estas empresas, a Forum, en este caso estamos hablando de Forum, pero a Finsa ocurre lo mismo. Plantea una denuncia ante la Fiscalía diciendo que estas empresas eran financieras. Cuando hasta ese momento Hacienda no solamente había dicho que estas empresas eran mercantiles, sino que había obligado a que fueran mercantiles. Y de repente una señora, Teresa Llavar, dice no, estas empresas son financieras. Y se plantea una denuncia en esos términos. Realmente nosotros no nos creemos que ese sea el verdadero motivo. El motivo real, si me preguntas por el motivo real, por lo que nosotros creemos es una carta que existe, una carta que está una carta que le llegó a la Fiscalía y que está en los autos. Que la propia Fiscalía reconoce como habérsela recibido. Esta es la carta. Que la propia Fiscalía ha traducido, que proviene de una empresa de Atlanta, Georgia, y de un financiero que, en fin, se llama Luis Corrigan, y que insta a la Fiscalía General del Estado a que investigue, por supuesto, fraude, las actividades de Afinsa. Sí. De Afinsa, bienes tangibles, que no de Forum. No, sí, se metió con Afinsa. ¿Por qué? Realmente no es una empresa. No, es un GESFAN. Sí. Y lo pone en el membrete, es un GESFAN. Es un competidor
No, es un fondo buitre, hablando más en castellano y para que todo el mundo lo pueda entender. Es un fondo buitre. Atlanta, Georgia, le mandan un escrito a la Fiscalía General del Estado, ¿sí?, que decide hacerles caso. Sí, curiosamente no se da cuenta que son un fondo buitre y que realmente no van a venir a España a arreglar los problemas jurídicos de España, sino que si lo hacen, seguramente es porque tiene algún interés económico fuerte detrás. Interés económico en que el valor de Afinsa y de Forum se desvanezca. Efectivamente. Para esto es importante que la gente sepa que Afinsa era una multinacional, no solamente estaba en España, operaba en Estados Unidos con una empresa que se llamaba Scala, y Scala cotizaba en el Nasdaq. Sí. Entonces, al cotizar en el Nasdaq, si tú eres un fondo buitre y tú te planteas que las acciones de esta empresa pueden hundirse, puedes hacer operaciones en corto, y si consigues que realmente se hunda, te forras, claro, que es lo que ocurrió. Esta denuncia se produce en julio del 2005. Efectivamente. Bueno, pero es que resulta que antes las autoridades españolas le habían dado un montón de premios tanto a Forum como a Finsa. Sí, así Por es. Por ejemplo, López Aguilar. Señor López Aguilar, que ahora está muy de moda, sí, porque dice, en fin, la policía dice que pudo ser, presuntamente, pues autor de unos delitos de agresión a su ex esposa. Bueno, esto está de coletilla mía, que no debía ni haberlo dicho. Pero de ser muy valorados, de ser gente respetable del mundo empresarial español, que tenían una actividad regulada, que se supone que alguien iba a ver si tenían los sellos que habían vendido en sus cajas de seguridad, pasan a ser el demonio y la bruja pirula. Y vemos en un telediario cómo entran a saco no sé cuántos cientos de policías, como destruyen este negocio, cómo arruinan la vida de los gestores de estas compañías. No sé si usted compartirá conmigo que son o no son inocentes, yo no lo sé. Yo tampoco, pero lo que sí sé es que arruinan la vida de 500.000 de familias. Efectivamente, en eso estamos totalmente de acuerdo todos. No puede ser. Y que luego también me duele que cuando hemos arreglado tantas cajas de ahorro, cuando hemos arreglado tantos mundos averiados, tantas preferentes, bueno, eso se lo han tenido que arreglar uno a uno, porque el Estado no ha hecho nada por ellos. Pero de esta gente, de Afinsa y de Forum Filatélico, no se acordó nadie. No. Ni gobiernos ni oposiciones, ni tirios ni troyanos, ni fiscales ni jueces. Nadie. Tienen como un estigma que es que invertían en sellos. Oiga, ¿esto era legal o no era legal? Dice sí. ¿Estaba protegido por la ley? Dice sí. ¿Vigilado y regulado por la autoridad monetaria, fiscal y no sé qué? Dice sí. Pues, oiga, protéjame, porque es que yo he perdido mi inversión, como le pasa al de las preferentes, al de Caja Madrid o al de Caja Castilla-La Mancha, da igual. Pero es aún más grave, si me permites, es aún más grave. En el tema de Forum Filatélico y de Afinsa eran operaciones que operaban como empresas mercantiles, legisladas como empresas mercantiles, que en un momento determinado tanto el legislador decía que eran empresas mercantiles, había sentencias que recogían y les obligaban a ser mercantiles, que contabilizaban conforme a la norma de las empresas mercantiles, perfectamente contabilizaban sus operaciones como venta, y teniendo en cuenta que eran operaciones con pacto de retrocesión opcional, incluso de ser financieras, también las hubieran tenido que contabilizar como ventas. Y de la noche a la mañana, una persona, coincidiendo con la carta esta de Luis Corrigan, resulta que pone una denuncia, y ojo, perdóname, pero es que no solamente es que la ponga la agencia tributaria, es que se lo dice el gobierno del Partido Socialista, le dice, oye, pon una denuncia a estas empresas porque son financieras, cuando ellos mismos a los 2 días estaban haciendo una ley diciendo que eran mercantiles. Bien, no solamente esto, sino que después hemos tenido una sentencia, después de haber sido intervenidas como empresas financieras, hemos tenido una sentencia que dice, no, y después de haberos intervenido como empresas financieras, no os ayudamos, como están haciendo como en las cajas de ahorro, quebradas empresas financieras, sino ahora que después de todo esto decimos que no, que son mercantiles. O sea, a la hora de la responsabilidad son empresas mercantiles, a la hora de intervenir son financieras. En fin. Bueno, a mí me llama mucho la atención que ningún político se haga eco de su causa. Supongo que a usted también. Pues efectivamente, sobre todo una vez que el Partido Popular
está en el gobierno, porque antes sí que el Partido Popular se preocupó un poco por nosotros. Hay que ponérselo en el debe del Partido Popular. En aquel momento sí se preocupó por nosotros, sí conocen perfectamente el tema. El señor Pujalte últimamente ha dicho que era una empresa, que había sido una intervención política, y en aquel momento el señor Rafael Merino le hizo unas preguntas. Estoy hablando del 2008. Don Rafael, permítame. Sí. ¿Política por qué? ¿Qué ganaba entonces Zapatero, que era el que gobernaba en España, su partido, interviniendo a Afinsa y Forum? Bueno, no lo sé qué ganaría, pero coincidiendo con los meses en los que se determinó la intervención, en marzo del 2006, al Partido Socialista resulta que le condonan 33 millones de euros el Banco Santander y la BBK, que llevaba 18 años sin poder amortizar. ¿Que tiene algo que ver una cosa con la otra? No lo sé, pero ¿y si sí? Bueno, resulta bastante raro que un tío de un hedge fund de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, mande un escrito a la Fiscalía General del Estado de España, en inglés, y le hagan caso. Eso es un poco raro. Pues efectivamente, es la gran pregunta. Usted que es vicepresidente de la Agrupación Nacional de Víctimas de la Intervención de Forum y Afinsa, supongo que lo habrán denunciado esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Efectivamente, nosotros denunciamos el año pasado, en estas mismas fechas, haciendo coincidir con el 8º aniversario, ANVIFA, que se llama la asociación, sí, denunció esta coincidencia en el tiempo y toda una serie de irregularidades, lo denunció ante la Fiscalía General del Estado. Llevamos un año y no se sabe nada, y si se da cuenta, esta carta de Luis Corrigan está fechada en julio, sí, y en marzo ya estaba admitida que la querella trámite. Parece que hay que irse. Sí, esta es la carta. Sí, sí. No sé si se verá, que dio pie pero a la intervención clarísimamente. ¿Y qué denunciaba la...? Hombre, tampoco es que la carta sea muy explícita. Venía a decir, tengo aquí la traducción en español, nos va a ser más fácil. Bueno, venía a decir que le parecía a él que deberían investigar el plan de ingresos complementarios de la compañía Afinsa Bienes Tangibles. Parece que esto entra en Fiscalía, que alguien se pone cachondo con esta denuncia y que alguien ordena entrar allí a sangre y a hígado, entrar ahí y desmantelar dos empresas, Afinsa y Forum, que, hombre, yo no conozco el tema lo suficiente, no sé si los gestores actuaban de buena o de mala fe, pero que en cualquier caso hubiera sido bastante bueno entrar con cuidadito. Claro. Ahí había 500.000 familias que podían perder sus ahorros. Es que esa es la cuestión, Javier, que no solamente nos estamos haciendo eco de la coincidencia en el tiempo de esta carta insinuando el colapso de las empresas, hay una serie de... Pero el que maneja una fiscalía sabe que a veces hay cartas interesadas, hombre, cartas de gente que pretende llevarte al error, al equívoco o a una actitud imprudente. Pues hombre, sí, y sobre todo si aquí pone hedge fund. Entonces, si sabes que es un hedge fund norteamericano y que viene aquí y te hace una insinuación, pues es para sospechar de que sus intenciones puedan no ser las más lícitas posibles. Pero no es que no solamente le hicieran caso, Xavier, es que copiaron prácticamente esto en la querella. Esto se puede ver muy bien en el libro El saqueo de Afinsa, de Mila Hernán. Ahí se ve P por P cómo se ha planteado toda la trama, cómo se ha ido repartiendo un poquito el entramado y cómo se ha tejido una tela de araña en torno a esta situación. Pero luego, ¿qué ocurre con todo esto? Que se han generado una serie de contradicciones, porque, bien, se ha intervenido, parece que en principio nada, pero ¿qué pasa con la ley? La ley dice que eran empresas mercantiles. ¿Qué pasa con las sentencias que dicen que eran empresas mercantiles? Si se han intervenido porque eran financieras, ahora ya no encaja nada. Y por eso yo hice un informe hace unos años resumiendo un poco todo esto y lo llamaba una paranoia intelectual generalizada. Tenemos políticos que dicen que son financieras, pero a la hora de votar la ley dice que son empresas mercantiles. Tenemos jueces que ahora dicen que son mercantiles a la hora de intervenir, pero luego dicen que son financieras. Que son financieras a la hora de intervenir, pero que son mercantiles a la hora de tener responsabilidades el Estado. Bueno, si se entra un poco en este mundo, se ve que hay una situación paranoica.
Y 9 años para intentar buscar las causas de todo esto, cuando lo razonable es que como tú decías antes, cuando se entra como un caballo en una cacharrería, hombre, habiendo 500.000 personas por medio, hay que tener cuidado, ¿no? La prudencia es la prudencia, la mejor arma del político y del administrador de lo público, del funcionario probo, que debe estar en la Fiscalía General del Estado haciéndose preguntas de si es manipulado o no. Yo no digo ni que sí ni que no. Lo que sí digo es que me parece muy raro que en el mes de mayo de 2005 el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, le ponga un medallote como los del mago Andreu, así en el pecho, al presidente de Fórum, y que 3 meses y medio después entren los policías GEO a patadas con las puertas allí, pretendiendo una actuación judicial urgente. Tampoco veo la urgencia, no. Y desesperada, como si de la solución para Afinsa y para Fórum dependiera el futuro de la humanidad. No, y sobre todo si tenemos en cuenta que si hubiera sido para solucionar un problema de los afectados, podría haberse visto esta urgencia. Pero realmente a los afectados después de 9 años no estamos mejor que en aquel momento. Evidentemente fue una pantomima. Por eso me encaja mejor la otra opción, ahí encaja todo. Si realmente la intervención se hizo... Fue por un motivo Big Metal, fue por un motivo espúreo. ¿Se te ha ocurrido a ti? Yo no he dicho nada. Lo digo yo, no te preocupes. Si fue por ahí, encajaría todo, a saber. ¿Por qué? Porque se hizo a bombo y platillo para que cruzara la noticia del Atlántico, no por otro motivo. Yo no sé si fue por eso o por lo que fue. Lo que digo es que no tuvo sentido. En ese tiempo, el gobierno de Zapatero tenía un tío en el Banco de España que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que no entendía nada, que gobernaba este país hacia el desastre, que se inventó lo de las fusiones frías, ¿se acuerdan? Que quería agrupar cajas que no funcionaban para verse haciendo una mayor. Alguien se apiadaba del destino de lo universal y venía desde el cielo y rescataba esos monstruos como Bankia, que parten del incómodo general y de una solución incorrecta desde el punto de vista político técnico, que fue llevada a cabo con toda intensidad y con toda prevaricación, y en la que contribuyeron desde Rodrigo Rato hasta Miguel Ángel Mesa, pasando por los que ustedes quieran, connivieron ahí todos y de la parte, los peperos, los socialistas, todos. Por cierto, don Rafael, resulta que los afectados de Afinsa han denunciado en Estrasburgo, en el Tribunal de Derechos Europeos, al Estado español, porque dice que fue el causante del hundimiento de su sociedad, que se dedicaba a lo mismo que Fórum. Igual a la misma situación. La inversión sobre sellos. Dicen los afectados de Afinsa, nada, una tontería, 300 y pico mil, no sé cuántos son, 200 y pico 190.000, sí. Bien, tontería. Familias. Que la Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional de este país intervinieron en su empresa que invertía en sellos, a pesar de saber que era solvente y viable. No les cuentan por qué fue intervenida, piden que se investigue y desde luego, desconfiando ya de la justicia en nuestro país, desconfiando ya de las autoridades de nuestro país, lo que hacen es remitirse a ese Tribunal Penal de Justicia Europeo de Estrasburgo para que alguien les reconozca que esa intervención no tuvo sentido, que las actuaciones de la Fiscalía fueron absurdas, incongruentes y que les produjeron un daño, y probablemente nos tengamos que ver dentro de unos años con una sentencia que le reconozca esto y que obligue al Estado español, y ya es el colmo, a pagarles indemnización por destruir el negocio en el que tenían invertidos sus ahorros. Efectivamente. Sería la leche esto. Pues el planteamiento sería lo más razonable. No solamente deberían pagar a estas personas todo lo que han tenido metido aquí, los intereses legales, sino la responsabilidad subsidiaria por haber obligado a todas estas personas a tener un planteamiento de vida totalmente diferente. Ha habido gente que lo ha pasado muy mal después de todo esto. Estamos hablando de un tema no solamente económico, sino un tema social. Las graves consecuencias que ha tenido esto para muchas personas lo podemos ver con el caso de muchos suicidios que ha habido en estos casos, como lo hemos visto hace poco, en el caso de un baloncestista muy famoso en Valladolid.
Entonces, la situación se agrava en ese sentido y habría que pedirle responsabilidad por todos esos daños y perjuicios al Estado, evidentemente, que los tiene. ¿Qué ocurrirá? Que el alargarlo durante 5 o 6 años va a hacer que muchas de las personas que estuvieran al frente de todo esto, pues ahora mismo se vayan de rositas y no paguen por lo que tenían que haber pagado. Don Rafael Sánchez Boyero, es mi última pregunta. Dígame. Usted muchas veces se nos ha dicho que lo que estaba atesorado en las cuentas de seguridad de Afinsa y Forum no respondía a lo que habían vendido en sellos, y que a la hora de recontar si esas inversiones estaban todas bien asentadas en valores de sellos, eso era correcto o no era correcto. En su opinión, la administración de estas inversiones en sellos fue impecable, rigurosa. ¿Tienen dudas ustedes? ¿No las tienen? Vamos a ver, como dice la administración, incluso pudo ser pecaminosa. Bueno, mi planteamiento sobre eso es tajante. Yo creo que la contabilidad se llevó a cabo perfectamente. Cuando una persona invertía en sellos, firmaba 3 contratos, pero uno de los que firmábamos era: yo te doy este dinero y tú con este dinero me compras sellos. Forum, ¿qué hacía? Cumplir su contrato. Con ese dinero te compraba sellos. Tú, a partir de ese momento, tenías tu activo y lo tenías en la empresa. Si tú querías depositarlo en la empresa, lo tenías. Había otra parte del contrato en el que Forum se comprometía a recomprarte esos sellos. Si tú querías vendérselos más adelante, te los podía recomprar él, o podías tú quedártelos o venderlos a cualquier otra persona o institución. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencido de que tanto Forum como Afinsa hacían las cosas bien y que la contabilidad estaba perfectamente llevada. O sea, ¿no tienen ustedes dudas de que el valor contable de la sociedad reflejaba en sellos aquello que ustedes les habían aportado como inversión? Es que los sellos estaban fuera del balance de la sociedad. Es que a los sellos, al ser propiedad de los clientes, los sellos estaban fuera del balance de la sociedad. Entonces el sello es patrimonio de la persona, del cliente. Correcto. Entonces, por lo tanto, Afinsa no a y pensar Forum, que pudiera haber un agujero entre lo que la sociedad reflejaba en libros y lo que administraba en nombre de otros. Claro que no puede haber agujero. No puede haber agujero por eso precisamente. Por eso la excusa que se ha planteado, que se ha buscado la agencia tributaria, es decir, que los sellos son propiedad de Forum y de Afinsa, pero no son propiedad de Forum y de Afinsa. Usted fíjese en la situación tan patética en la que se quedaría la Audiencia Nacional si ahora mismo, por eso nos le devuelven los sellos, que todos los clientes pidiéramos nuestros sellos porque son nuestra propiedad, porque son nuestros. ¿Por qué han intervenido entonces Forum? ¿Y por qué han intervenido entonces Afinsa? Si todos los sellos nos los devuelven, Afinsa no debe nada, Forum no debe nada, y tenía 400 millones de euros en caja. ¿Por qué la han intervenido? ¿Dónde estaba el desfase patrimonial? Hay que tener en cuenta que los sellos no eran propiedad de Forum ni Afinsa, eran propiedad de los clientes, estaban en el activo de los clientes. No estaban en el activo de Forum porque no debían estar. Comprados por un cliente en una entidad financiera de una empresa cotizada en bolsa. No es eso, es más, bueno, sí, pero es más. Para poner otro ejemplo que la gente entiende mejor, es como si tú te compras un piso a una inmobiliaria. El piso ya es tuyo, no es de la inmobiliaria. Entonces, la inmobiliaria no te tiene que dar un piso porque el piso ya era tuyo. O sea, ese piso se revalorice o no se revalorice, ya es un problema del dueño del piso, no de la inmobiliaria. Pues esto era lo mismo. Lo único que nosotros comprábamos, digamos, un seguro de revalorización de la filatelia, digamos que como parte del producto. Entendido. Don Rafael Sánchez. Muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Ánimo en la pelea. 9 años de pelea lleva la gente de Forum ahí solos, sin que la política se apiade de ellos, sin que, en fin, haya, parece que soluciones a ese problema que afecta a casi 500.000 de familias españolas. ¿Podría decir una cosa más? Claro. Sí, me gustaría, si la gente, hay alguna cuestión que le ha quedado duda por el tema que estamos hablando, del tema del hedge fund norteamericano como causante de toda esta tragedia, que debe leer El saqueo de Afinsa. Es un libro que está colgado en internet y que, si no lo digo, podría tener problemas. Tengo que decirlo, El saqueo de Afinsa es un libro formidable, se dice todo clarísimamente, P por P, qué es lo que ha pasado y por qué estamos en esta situación. Pues si lo quieren, lo leen, ahí lo tienen en internet. Deben leerlo. Muchas gracias, le quito el micrófono. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Por aportarnos cierta luz sobre lo que ha ocurrido en el Forum Filatélico y también indirectamente en Afinsa. Muchas gracias a ti. Bueno,